Quiero que hablemos en esta noche bajo el título Tiempo de Transición. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Repita conmigo el 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y lo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Aleluya! El primer libro de Samuel nos habla del nacimiento y vida de Samuel como sacerdote, como profeta y como juez. Pero también nos habla de la transición del liderazgo, de los jueces a una monarquía, donde sobresalen los nombres de Saúl y David como rey. ¿Qué es transición? Transición es un cambio de tipo progresivo. Este cambio progresivo son procesos transitorios que nos ayudan a ir a otro nivel muy diferente al que estamos. Y Dios desea que nosotros igualmente en nuestra vida cristiana, en todas las cosas, vayamos transicionando. ¿Qué quiere decir esto? Que vayamos siempre en avance, que seamos siempre mejores, como la Biblia dice, que vayamos de gloria en gloria, que vayamos siempre adelante. No se vale detenerse en el reino de Dios. El reino de Dios no se detiene. El reino de Dios cada día avanza y se extiende. Dios tampoco para. Dios es un Dios que siempre ha estado en movimiento, siempre ha estado en acción. Por eso lo vemos en Génesis, que la Biblia dice: y el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Ahí estaba el Espíritu moviéndose, porque tu Dios y mi Dios es un Dios activo, no es un Dios pasivo. Él nos impulsa siempre a ir hacia adelante, a ir a algo más. No es un Dios que te promueve el conformismo. Al contrario, es un Dios que dice: levántate, vete y avanza. Ese es nuestro Dios. Así que la transición nos lleva a ir de un lugar a otro muy distinto, de un nivel a otro muy diferente al que estábamos. No se vale que se estanque, no se vale que se estacione. Esto de avanzar. El reino de Dios es que vaya siempre hacia adelante, no retroceda, no retroceda. Esto no es para gente que retrocede, es gente que va siempre hacia adelante. Una transición implica un cambio que tiene consecuencias importantes, no solo en tu vida, sino en los que te rodean. La transición nos lleva a soltar el apego emocional a cosas y personas que nos estancan, que nos atrasan y que no nos dejan avanzar al propósito de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Oiga, qué fuerte. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos yo me he provisto rey. Samuel lloraba por Saúl porque lo amaba. Samuel amaba a Saúl. Pero es algo que Saúl nunca entendió: es que Dios le agrada el arrepentimiento y la obediencia. Cuando Saúl falla, lo que le dice a Samuel, le dice: hónrame delante del pueblo. En vez de decirle: yo fallé, pequé, me arrepiento. Era un hombre que buscaba más la apariencia, más de ver cómo los demás podían verle, de cómo él estaba, su relación íntima con Dios. Y Samuel lloraba porque Dios lo había ya desechado y había hablado por la misma boca de él. Y estaba llorando Samuel, y Dios tiene que venir y decirle: papito, ¿qué le pasa a usted? Deje ya de llorar por Saúl. Y le dice: levántese. Esto me encanta de nuestro Dios. Dice: levántese, tome el cuerno, llénelo de aceite y vaya a la casa de Isaí, porque ahí yo me he provisto rey sobre Israel.
¿Cuántas veces estamos estancando lo que Dios quiere hacer? Estamos dejando de ver lo que Dios está viendo. Samuel estaba dejando de ver lo que Dios estaba viendo. ¿Por qué? Por el apego emocional que tenía Saúl. Y tiene que venir Dios y le dice: suéltelo, suéltelo, déjelo ir. ¿Cuántas veces hay cosas que te están atrasando, que estás apegadas a ellas, y hoy Dios te dice: suéltelas, para que pueda ver lo que yo estoy viendo, para que pueda ver hasta dónde yo quiero llevarte? Se levantó pues David y, dejando las ovejas al cuidado, se fue. Hay cosas que Dios no las va a hacer por ti. Hay cosas que tienes que hacerlas tú y no Dios. Dios te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a estar allí contigo, pero eres tú quien tiene que hacerlo. David tenía 12 años aproximadamente cuando fue ungido como rey. Ya en esta batalla lo encontramos aproximadamente de unos 17 años a David cuando él va a la batalla con el filisteo. Pero ya a los 12 años David había sido ungido. Y dice la escritura que desde el momento que David fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David y nunca más el Espíritu se fue de David. Si David se queda apacentando a las ovejas de su padre, hubiera llegado a ser el mejor pastor de ovejas, pero nunca se hubiera encaminado al propósito y al llamado de Dios, que le había dicho: tú serás rey de Israel. La transición nos lleva a dejar de escuchar las voces negativas que se levantan en contra de tu vida, tu llamado y tu destino que Dios te marcó. Dice: y oyéndolo hablar Eliab, el hermano mayor, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿qué pasó? Se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, y que para ver la batalla has venido a este lugar. David respondió a Eliab: ¿qué te he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Apartándosele de él, se fue. Eliab se encendió en ira contra David. Estaba muy molesto. Cuando en tu vida se efectúa una transición y avanzas, habrán personas molestas, porque no son ellos los que están avanzando, sino tú. Eliab sabía la asignación de David. Sabía que David había sido asignado para ser rey de Israel, y el más apto que podía estar allí era David. Pero le dice: ¿qué haces aquí? Porque sentí envidia, porque no había sido él el ungido. Eliab dice a David: ¿por qué has descendido acá? ¿A quién has dejado con aquellas pocas ovejas? Cuando te transicionan, cuando te mueven, cuando te trasladan de un punto a otro, muy distinto al que estabas antes, habrán personas que desearán verte que retroceda y que permanezcas en el mismo lugar. En otras palabras, buscarán constantemente verte que te atrases en tu asignación y en tu llamado. Porque el diablo le dice: vete, tu lugar no es aquí, tu lugar es allá cuidando las ovejas de mi papá. ¿Cuántos buscan muchas veces verte atrasado en lo que Dios te ha hablado y ha determinado? Personas que quieren verte allá otra vez en aquel lugar hundido. Pero en esta noche aquí está el Dios Todopoderoso que te levanta y te lleva hacia lo mejor. No va a haber nadie que te vea a ti atrasado. Vamos a ir hacia adelante y en avance. Oh, si Dios lo ha hablado, no habrá nadie que detenga lo que Dios ha dicho de ti. ¿Y sabe por qué? Porque tu Dios y mi Dios, Él está por encima de todo, y no hay nadie que esté por encima de Él. Tenemos que aprender a escuchar las voces correctas en la transición. La voz correcta es la voz de Dios, la voz de su Espíritu, la voz de su palabra. Las palabras pronunciadas, tanto negativas como las positivas, generan una reacción en quien las pronuncia y quien las recibe. Las palabras nos atan o nos liberan. Las palabras nos sanan o nos enferman.
Las palabras nos bendicen o nos maldicen, según lo que la Escritura dice, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Eliab tenía la apariencia de rey, pero no tenía el corazón de un rey. Este debía ser conforme al de Dios. No importa que tan bien se viera Eliab. Dios dijo, lo desecho. Es que no basta la apariencia. David no tenía la apariencia, aquel muchachito. Lo menospreciaron, ni siquiera lo llamaron. Ni siquiera le llamaron a la reunión. Lo dejaron allá. Lo rechazaron. Quizás tú dirás, a mí me han rechazado, pastor. Me han menospreciado. Samuel dice, aquí, en esta mesa, nadie comerá hasta que esté el último de tus hijos aquí. Hasta que esté el último de tus hijos acá. Porque estos tienen la apariencia de rey, pero no tienen el corazón de un rey, el cual debía de ser conforme al corazón de Dios. No basta la apariencia. Dios quiere un corazón que se alinee al corazón de Dios. No, porque no vas a fallar. Vas a fallar, pero alguien que tiene el corazón de Dios no se refugia en el pecado, sino se refugia en el Dios Todopoderoso. Usted y yo tenemos que aprender a escuchar las voces correctas, pero no solo también a eso, sino también apartarnos de las personas incorrectas. Porque él no solo escuchó, sino se apartó. David hizo dos cosas. No dejó que las voces negativas lo detuvieran, y lo otro que hizo fue se apartó. Te pregunto, ¿qué haces tú? Apártese, hermano. Apártese de la gente negativa. Apártese de la gente murmuradora. ¿Y sabe qué? Conéctese con gente que camina en la presencia de Dios, con gente que camina en la unción de Dios, con gente que lo puede llevar a usted a otro nivel cuando se junta con ellos. Apártese de gente que va a menguar lo que Dios ha depositado en usted. Escúcheme, por favor. Apártese y únase a gente que camina con la presencia. Gente que usted diga, esta persona cuando me acerco salgo bendecido. David dejó que de escuchar las voces negativas, se apartó. La transición te tiene que llevar a eso. La transición nos lleva a dejar de escuchar las voces negativas y a escuchar la voz correcta. ¿Cuál es la voz correcta? La de Dios, la del Espíritu, la de su palabra. Escúchela, léala. Aparte tiempo de estudio de la Escritura y dígale, háblame, Señor. En toda transición debemos asegurarnos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Oiga, en toda transición debemos asegurarnos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. La verdadera unción sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre David. El aceite en la cabeza solo era una señal de la realidad interna que hoy estaba viviendo David. Ese día el Espíritu Santo vino a quedarse con David y su vida nunca más fue la misma. La unción pública de David fue el resultado. Oiga esto, qué importante. La unción pública de David fue resultado del tiempo privado que él había pasado con Dios cuando éste apacentaba las ovejas de su padre en las montañas, en los montes, en los valles. David tuvo mucho tiempo para meditar y hablar con Dios. Tu comunión con Dios en lo privado determinará tu éxito y victoria en público. Es que sin el Espíritu Santo no podemos ir a una transición segura. Si Él no está con nosotros, nos vamos a desgastar. Si el Espíritu Santo, las cosas no funcionan. Sin el Espíritu Santo operaremos en nuestras fuerzas. Sin el Espíritu Santo no existe una verdadera transición. David entendió
que si el Espíritu Santo no estaba con él, él no podía hacer nada. Cuando él escucha a aquel Goliat, aquel gigante hablar y dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que no tiene el pacto de Dios? ¿Quién es este? Y la Escritura dice que David va a pelear. ¿Y sabe por qué fue David? Porque David iba seguro que no podía morir en esa batalla, porque sobre él había una palabra, que iba a ser rey de Israel. David reconoce que ha experimentado una transición en su vida. Ahora es otro muy distinto a lo que era antes. Primer libro de Samuel 17, 34 al 37 dice: David respondió a Saúl. Oiga lo que David está diciendo a Saúl. Le dice: tu siervo era pastor de ovejas. Pero ¿hace cuánto es que estaba con las ovejas de su papá? ¿Hace cuánto? Minutos. Hace unos minutos acababa de estar con las ovejas de su padre. Pero cuando llega a la batalla y le dice: Saúl, tú eres muchacho, mira tú esto, y le empieza a hablar, y David le dice: espérese, Saúl, espérese. Tu siervo, le dice, era pastor de ovejas. Entonces, ¿qué es hoy? Según la Escritura, cuando describen a David después del ungimiento, a David lo describen de la siguiente manera. Y dice: Saúl respondió, eso está en el capítulo 16, a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráigamelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Y oiga las características: es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y termina: y Jehová está con él. Denle un aplauso, hermano, de verdad, porque él está aquí con nosotros hoy en esta noche. Amén. Si usted lee antes de ser ungido, usted va a leer solo características físicas. Dice: era hermoso, rubio, de ojos bellos, nada más. Pero después de que vino el ungimiento y vino el Espíritu Santo, dice: poderoso guerrero. Tu siervo era pastor de ovejas. ¿Sabe cómo se le llama eso? Transición. Dios lo llevó de ser un pastor de ovejas y que amaba a David, y dijo: David, tengo que ir a lo que Dios me ha asignado, a ser rey de Israel. Y le dice a Saúl: no, yo era pastor de ovejas. Hoy soy el poderoso guerrero asignado para demostrarle a estos filisteos y a ese gigante quién es el Dios al cual yo sirvo. David reconoce que ha sido transicionado en alguien muy diferente. Ya no es el pastor de ovejas, ahora es el guerrero poderoso, el hombre prudente en sus palabras, y que Jehová está